Aleluya. Esta mañana, vamos a bendecir el nombre de Dios. Sobre todo también los que están aquí, bienvenidos, que Dios los bendiga. Y también los que están a través de las redes sociales. Sabemos que Dios es bueno. ¿Amén? Como dice en el Salmo, y para siempre es su misericordia. Aleluya. Vamos a ver en el Salmo 32, versículo 1 y 2. Aleluya. Aleluya. Bienvenido. Aleluya. Dice en el primero, en el 32, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Dios no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Voy a leerlo en otra versión, en la versión Dios habla hoy, para darle otro poco de enfoque, para entender un pelín mejor lo que quiere decir. Feliz el hombre a quien sus culpas y sus pecados le han sido perdonados por completo. Feliz el hombre que no es malintencionado y a quien el Señor no acusa de falta alguna. Lo que nos está diciendo, como dice al principio, dice: bienaventurado, feliz, aquel cuya transgresión, su pecado, ha sido perdonado y cubierto su pecado. ¿Y por qué ha sido perdonado? Yo te pregunto en esta mañana. Porque Dios es un Dios perdonador, pero también hay una cosa que tú tienes que hacer: arrepentirte. Amén. Dios te va a perdonar, pero tú tienes que entender que te tienes que arrepentir. Y cuando tú te arrepientes, estableces una comunicación con el cielo. Le estás diciendo: me he equivocado y reconozco que te necesito. Y así tú sabes, Señor, que en mi arrepentimiento tú es cuando empiezas a escuchar lo que yo te estoy diciendo. Amén. Amén. Hay veces que nos empecinamos y pensamos que somos más que nadie, pero para que Dios nos perdone, ¿qué debemos hacer nosotros? Te pregunto en esta mañana. Como he dicho, tenemos que arrepentirnos y entender que nos estamos equivocando. Amén. Cuando tú reconoces que te estás equivocando, estás abriendo las puertas de los cielos y Dios está poniendo su oído atento, porque este es mi hijo que está diciendo: mira lo que está diciendo, me está buscando, pero no me está buscando para que lo escuche, sino porque ha abierto su corazón. En esta mañana Dios te dice: ¿tienes el corazón abierto para escuchar lo que yo quiero decirte en esta mañana? Amén. Amén. Dice el otro: bienaventurado el hombre a quien Dios no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Qué quiere decir? Que Dios no puede convivir con la mentira, con el engaño. Que cuando, como dice la Biblia, que tú sí seas sí y tú no sea no. ¿O acaso pensamos que Dios no te escucha cuando tú estás hablándole a alguien? Ya no te digo a un hermano, sino a otra persona. Y lo que hay dentro de tu corazón debe de ser como el corazón de Dios. Y cuando tú estás haciendo algo que no le agrada a Dios, tu espíritu te lo está diciendo, porque dentro de ti está el Espíritu Santo, que te está diciendo: lo que estás haciendo ahora mismo no está de acuerdo conmigo. Amén. Pero como dice en la otra versión que he leído, dice: feliz, te sientes, se ha ido la culpa, se ha ido la carga, en que sus culpas y sus pecados son perdonados por completo. Como dice en la palabra de Dios, que un poco de levadura, ¿qué hace? Leuda toda la masa. Si tú te pones a hacer una comida y te equivocas de ingredientes, hay veces que esa comida no te la puedes comer luego. Pues eso es lo mismo, es como una comida que luego empiezas a encontrar un sabor raro. Y tú sabes en tu espíritu dentro que el Espíritu Santo te lo dice: hay algo que no has dicho, en el cual tienes que decirlo. Y dice abajo: feliz el hombre que no es malintencionado y en que el Señor no acusa de falta alguna. Amén. ¿Por qué he empezado a leer este pasaje? Porque sabemos que Dios nos perdona. Sabemos que Dios es un Dios perdonador, pero sabemos también que nosotros, nuestra parte es arrepentirnos. Y yo te digo en esta mañana: si tú quieres estar bien con Dios, mira las cuentas y ponte de acuerdo con Él. Amén. Y si tenemos que cambiar algo, cámbialo. No te estoy diciendo que cambies porque yo te lo diga, sino porque la palabra me lo dice. Amén. O sea, si vamos a orar.
Señor, te damos las gracias, Padre, en esta mañana, Señor, y nos sentimos súper alegres, Señor, y súper contentos, Señor, porque tu palabra nos abre, Señor, como una espada de doble filo. Señor, la espada de doble filo corta por los dos sitios, por los dos lados, Señor. Y sabemos que hace tu palabra, Padre. Te damos las gracias, Padre. Y si en este momento, Señor, tenemos que cambiar algo, Señor, nos arrepentimos, Señor, y ponemos todo lo que hay delante de tu presencia para que tú seas tocándolo, Padre. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Aleluya. Amén. ¿Quién está contento de estar aquí hoy? Amén. Porque se note. Amén. ¿Cómo estamos, hermanos? Bien. Bendecidos. Bendecido por el Señor. La victoria. Amén.
Amén. Gloria a Dios. Aleluya.
abierto la aventura y tanto soñé encontrar en ti la razón que me existir. Te pertenezco, Señor. Señor.
Dios. Bienvenidos al día del Señor. Estamos reunidos con un propósito, ¿verdad? ¿Cuál es nuestro propósito? Alabar a Dios. Alabarlo como Él se merece. Adorarlo también. Él se goza cuando su pueblo le alaba y le alaba de verdad. Amén. Aleluya. A veces pensamos o creemos que el tiempo de alabanza es un tiempo de espera a los que llegan tarde. Pero no es así. La alabanza es súper importante. Adoramos a Dios de muchas maneras y una de ellas es la alabanza, mediante nuestros cánticos, derramar nuestro corazón ante su presencia. Tampoco es la única manera de adorar a Dios. Adorar a Dios también significa andar en obediencia a su palabra. Entonces, hoy estamos adorando y alabando a Dios como Él se merece. Y ahora en esta actitud de alabanza y de adoración vamos a participar de lo que el Señor dijo que recordáramos. Él quizá no dijo que recordáramos su cumpleaños, pero sí que recordáramos la noche, el día en que fue entregado y que murió por nosotros. Eso sí lo dejó bien claro. Por eso en el libro de Mateo, capítulo 26, leemos a partir del versículo 17 que dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para comer la Pascua? Y él le dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. ¿Y qué hicieron los discípulos? Versículo 19, hicieron como Jesús les mandó. Un discípulo siempre está dispuesto a hacer lo que Jesús manda. Y cuando Jesús manda, sube el pan, como yo suelo decir. Jesucristo, su palabra, tiene poder, tiene autoridad. Amén. Y este hombre no conocía a los discípulos, pero él no le puso pega a la palabra de Dios, porque Jesús había dicho: id a cierto hombre y decirle. De comprendiendo, la palabra de Dios tiene poder de convencer, de atraer a las personas a Dios y de cambiarles sus vidas. Y entonces leemos ahora a partir del verso 26. Una vez reunidos mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre, en el reino de los cielos. Y luego Pablo en 1 Corintios capítulo 11, en el versículo 28 dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos espiritualmente, hay muchos enfermos y debilitados, y muchos duermen, muchos están dormidos. La iglesia hoy tiene que despertar, está dormida. Y es un tiempo de no estar dormidos. Estamos atravesando tiempos muy difíciles y la iglesia tiene que despertar. Tiene que despertar para ser el consuelo, la ayuda y la dirección y la influencia que este mundo necesita, que no es otra cosa que la influencia de Dios. Las personas de este mundo creen que pueden vivir sin Dios, viven a su manera y así les va. Nosotros los creyentes sabemos en quién confiamos y en quién debemos depositar todas nuestras inquietudes, solamente en Él. Por eso, hermanos, debemos estar despiertos. Bien, de la misma manera que Jesús dio gracias por el pan y por la copa, voy a pedir a nuestro hermano Israel, pastor de Sangonera, que por favor dé gracias por el pan y por la copa. Padre Santo, te adoramos y lo hacemos en el nombre de Jesús, dándote gracias por un día más que tú nos regalas, Señor, para darte la gloria y la honra, Señor. Gracias, Señor,
porque el sacrificio de Jesús en la cruz no fue en vano, sino que a través de ese sacrificio y de esa muerte nosotros tenemos vida. Gracias a Dios por estos símbolos, por este pan, por este vino, Señor, que nos recuerdan tu muerte y tu resurrección, el sacrificio de Cristo en la cruz, pero también, Señor, de que un día tú volverás por tu iglesia. Amén. Amén. Gracias te damos, Señor, porque podemos participar, Señor, de esta cena del Señor y lo hacemos con acción de gracias y con gozo. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, pues todos aquellos que estén en paz con Dios, en paz también con los hermanos, porque si no estás en paz con los hermanos, tampoco puedes estar en paz con Dios. Todos aquellos que se sientan en esa relación buena con el Señor, obedeciendo su palabra, sabiendo distinguir el cuerpo de Cristo somos nosotros, su iglesia, sabiendo apreciar el cuerpo de Cristo, os podéis acercar a la mesa del Señor. Vamos a guardar silencio, por favor. Vamos a respetar la reunión, el Señor está presente, así que vamos a dar gracias por lo que hemos hecho esta mañana, que es participar de la mesa del Señor.
Padre, te damos gracias, Señor. Te bendecimos y te glorificamos a ti, Señor. Queremos honrarte, Señor. Queremos honrarte como tú te mereces, con la excelencia que tú te mereces. Y queremos también darte las gracias porque hemos podido participar de este pan y de esta copa, sabiendo lo que significa, Señor, que tú hace más de 2000 años te crucificaron en una cruz por nosotros, Padre. Queremos darte las gracias por ese sacrificio, por esa dedicación de tu vida a servir a los demás, Señor. Enséñanos a nosotros a seguir tu ejemplo, Padre. Queremos darte las gracias, la honra y la gloria en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Buenos días, hermanos. Que Dios los bendiga a todos con ese gozo. Aquí estamos gozosos con el Señor. Amén. Gloria a Dios. Ok, hermano. Vamos a presentar la ofrenda del Señor y vamos a ir a Corintios 11. Las flores. Primera de Corintios. Primera de Corintios 11, versículo 17. Amén, hermano. Cuando tengan todo me lo dicen, ¿vale? Y como siempre, hermanos, conmigo la palabra del Señor se lee con excelencia. Así que les pido que nos pongamos de pie. El Señor es excelencia, hermano. Padre amado, Señor, te damos gracias, Señor, porque vamos a leer tu palabra, Señor. Tú nos has mostrado esto para leer, Señor, y que esto sea de edificación para mis hermanos, Señor. Porque venimos ante ti, Señor, con un corazón humillado y contrito, Señor. Venimos ante tu presencia, Padre, porque a eso venimos aquí, Señor. A estar ante ti, Padre amado, Señor. Postrándonos ante ti. Amén. Dice, pero anunciarnos esto que sigue, no los alabo, porque no congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya distinciones, para que sean manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros en esto, no es de comer en la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno no tiene hambre y otro se embriaga. Pues que no tenéis casas en que comáis o bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no los alabo. Estamos todos en silencio. ¿Por qué? El Señor está hablando, hermano. Yo iba a presentar otra palabra. Aleluya. Pero el Señor me dice, lee esto. Gloria a Dios. No lo sé. La verdad que yo no lo sé, porque siempre he dicho a mi pastor que nosotros tenemos que dejarnos llevar por el Espíritu Santo, lo que Él nos muestre. Y esto viene, hermanos, porque sabemos que muchas veces, hermanos, nosotros aquí en todas las iglesias, ninguna iglesia es perfecta, hermano. Ninguna iglesia es perfecta. Solo es perfecto nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice el Señor, porque esto es palabra de Dios. Palabra de Dios. Dice que aquí tienen que haber decisiones y divisiones. Pero dice el Señor que nos aprueba a los que son aprobados. ¿A qué se refiere, Señor? Que como antes dice mi hermano, el perdón de Dios. Si nos ofendemos unos hermanos a otros, tenemos que perdonarnos. En este también el hermano Diego lo dijo. Y mire, esta palabra también lo está diciendo. Amén. Que seamos el cuerpo de Cristo.
que si un hermano a mí me ofende, o yo ofendo a un hermano, ¿dónde está el Espíritu Santo? Siempre habléis de la iglesia, yo lo digo porque lo escucho, que hablan de la iglesia, la iglesia, la iglesia. Hay una palabra que es muy fuerte, hermano. Tengan cuidado con lo que dicen. Cuando dicen a esa iglesia hay un poco de hipócritas. Tengan mucho cuidado, que a lo mejor los hipócritas somos nosotros. Somos nosotros. Porque si un hermano a mí me ofende, yo tengo que ir a él y pedirle perdón. No al hermano estar hablando mal del hermano. Y mucho menos hablando de la iglesia. Porque hay muchos hermanos que están en su casa haciendo ayuno. Están alabando al Señor. ¿Y ellos qué culpa tienen de los problemas que tengamos nosotros? No tienen culpa, mis hermanos. Tengan mucho cuidado con lo que hablen de la iglesia y de un hermano. Porque el que habla de la iglesia, habla de un hermano, está hablando de Dios. De Dios. Porque todos somos el cuerpo de Cristo. Con defectos, porque no somos perfectos. Queremos llegar a la perfección, porque Dios nos manda también eso. No somos perfectos. Y tenemos que perdonarnos, hermanos. Dejen de estar hiriendo a la iglesia. Porque cuando hablamos de un hermano, estamos hiriendo a la iglesia. Porque la iglesia es el templo también de Cristo. Y tenemos que aprender a mano. Si un hermano a mí me ofende, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Orar por ese hermano. Amén. Orar por él. Gloria a Dios. No estar por ahí que el hermano es hipócrita, el hermano esto. No, hermano, ya basta. Por eso es que la iglesia no crece, no crece. Porque no apoyamos también a nuestros pastores, no los honramos. Y en ello me incluyo yo, porque yo no soy perfecta. Pero quiero lo que el Señor a mí me dice, que honremos a los hermanos también. Como dice la palabra, si un hermano no tiene que comer, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Hermano, Dios le va a bendecir. Ya Dios le va a bendecir. Dios nos da trabajo, nos da salud, tenemos techo. Pensemos a aquellos que no tienen techo, no tienen que comer. Vayámonos a los hospitales, a oncología, de niños y de mayores. ¿Cómo están esa gente padeciendo? No les importa trabajo, no les importa comida, sueldo, nada. Lo que les importa es sanidad para sus seres amados. Ellos aclaman eso. Ya no les importa el mejor coche, el mejor trabajo, la mejor chaqueta. No. Y lo que importa es sanidad para los seres que se están yendo. Hermano, lo siento mucho, yo me incluyo. Si yo alguna vez ofendí a un hermano, a lo mejor porque hablo muy fuerte, yo les pido perdón. Yo no es que grito, lo que pasa es que mi voz es así. Y la tengo que aprender a controlar. Pero los hermanos también tienen que aprender a controlar lo que dicen. Porque si yo controlo mi voz, ustedes también tienen que controlar su boca, su palabra. Y si yo ofendo, hay que pedir perdón, vuelvo y repito. Dejen de estar hablando de la iglesia, que es un poco de hipócrita. Tengan cuidado, yo escucho mucho eso y de verdad que a mí me duele mucho. Nos venimos aquí por la mañana a orar, Señor, bendice, ayuda. Y entonces, ¿cómo nos vamos a perdonar, hermano? Tenemos que orar por aquel hermano, por los que están necesitados también. Y seguir levantándonos otra vez, que los jóvenes ya están en manos del Señor. Mis hermanos ya saben que mi hija, la Mari, que no tenía que haberla nombrado, pero la voy a nombrar porque las oraciones tienen poder. Amén. Mi hija ha vuelto a los caminos de Dios y sé que lo va a hacer. Amén. Jairo también. Amén. Si un hermano está mal, ¿tú crees que si nosotros lo atacamos, crees que él va a venir? Él no va a venir. Si está herido y nosotros hablamos de él, ¿sabes lo que hacemos? Lo matamos, hermano. Lo matamos. Gloria a Dios. En vez de orar por él, si me ofende, como dice el Señor, ¿qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Puso su otra mejilla, ¿no, verdad? Amén. ¿Y nosotros qué hacemos? El puño, golpear al hermano, tirarlo por el suelo, acabarlo. Perdónenme, hermano, de verdad, yo no sé si es el Señor, pero ya es hora del Señor de que la iglesia comience a crecer, que dejemos todo eso, Amén. que empecemos a ayudar a la iglesia. No ayudamos, siempre estamos pensando que si la comida, que si tenemos que... Hermano, lo que se hace aquí es para la obra de Dios, Amén. todo, el más mínimo céntimo. Mi pastor no hace mucho dinero, es para la iglesia, es para ayudar a la iglesia. ¿De qué vivimos toda la iglesia? Este local hay que pagarlo. Por eso la ofrenda, por eso son a veces los diezmos que recogemos, porque también eso es otra cosa. Y perdón, pastor, yo estoy hablando con el Señor. También vamos a dar cuenta de todo lo que no hacemos por la iglesia, ¿eh? De todo lo que no hacemos por la iglesia, no ayudamos, no ofrendamos, no hacemos lo que el Señor manda.
Tenemos cuidado, hermana, de veras. Yo no estoy hablando, de verdad, tengamos mucho cuidado. Y mañana, quizás ahora salgamos de aquí, pero el Señor es el que está hablando. El Señor es el que está hablando. Y otra cosa, pongamos al Señor en primer lugar. Amén. En primer lugar. Amén. En primer lugar, pero que lo pongamos en primer lugar. Porque Él es el que nos cubre todas las necesidades. Y si hay un hermano aquí que está ofendido desde ya, nosotros le pedimos perdón en nombre de toda la iglesia. Porque la iglesia somos todos. No nuestros pastores, somos toda la iglesia. Que Dios le bendiga, hermano. Amén. 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 Gracias, Señor, por tu palabra. El Señor ha hablado. Con gozo, hermano, a dar la ofrenda a Dios con gozo, con alegría, así como Él nos da trabajo, nos da todo con alegría. Lo que es de Él va hacia Él. Amén. Venga riendo de esposo mío. Ahí está. Gozoso, gozoso. Ahora, fuerte. Padre amado, Señor, te damos las gracias, Padre amado, porque hemos venido, Señor, a cumplir tu palabra, Señor, y a la vez también que tú nos perdones, Señor. Tú has hablado, Padre, esta mañana, Señor, y también vas a hablar por el medio de nuestra hermana que va a predicar tu palabra, Señor. Te rogamos, Señor, que tú la pongas por obra, Señor, a todos nosotros, Señor, porque tú eres un Dios, Señor, que cumple con tu palabra, Papito Dios. Te damos gracias, Señor, y eso que hemos hecho, Señor, es para darte la gloria y la honra a ti y a tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios es bueno. Ah, qué bueno. A pesar de nosotros, Dios sigue amándonos, ¿verdad? No lo merecemos. Pero como el amor de Dios es eterno, o sea, no se acaba, la eternidad no tiene principio ni tiene fin, y Dios es un Dios eterno. Dios existía antes de que existiera nada, y su amor también es igual. Sigue amándonos, a pesar de nuestros defectos, nuestras fallas y también nuestros pecados. Porque todo lo que no le agrada a Dios, hermanos, es pecado. Debemos agradar a Dios en todo. En toda nuestra manera de vivir tiene que agradar a Dios. Lo que hagamos, cuando nos levantamos. Hay personas que se levantan siempre de mal humor. Y así les va luego el día. Levántate alabando y glorificando a Dios. Dándole las primicias al Señor. La palabra de Dios dice que su misericordia se renueva cada mañana. Si tú quieres hacerte acreedor a esas misericordias, tienes que buscar a Dios de madrugada. Presentarle el día al Señor con acción de gracias. Agradecerle que puedes abrir los ojos un nuevo día. No te levantes malhumorado. A veces te acuestas pensando en un problema y te levantas pensando en el mismo problema. Vas acumulando problema tras problema. La Biblia es muy sabia, dice, ocúpate del día de hoy, que cada día tiene su propio afán, sus propios problemas.
Deja el problema de ayer y afronta la situación del día de hoy. Dios es sabio, Dios nos ama y está ahí para ayudarte, pero necesita que nosotros hagamos nuestra parte. Los pactos de Dios son eternos, los pactos de Dios Él los cumple, pero hay que tener en cuenta que un pacto compromete a dos partes. No le podemos exigir a Dios que cumpla su parte si nosotros no cumplimos la nuestra. A veces somos tan, digamos, necios, que cuando nos va mal por nuestros propios errores, culpamos a Dios. ¿Con quién contaste? Nos puede decir el Señor, para hacer lo que has hecho y que te ha salido mal, si conmigo no me has pedido opinión. A veces ocurre, ¿verdad, hermanos? ¿Miento o es la verdad? Tenemos que aprender. Jesús vino a enseñarnos, a marcarnos el camino a seguir para que esa vida que Él nos promete, cuando Él vino dijo, yo he venido a daros vida, a que viváis vida abundante, que a veces confundimos la abundancia, esa vida abundante con tener muchas cosas, pero no se trata de eso, se trata de tener una buena relación con Él, de vivir de acuerdo a sus principios, de acuerdo a sus preceptos, obedecer sus mandamientos, no porque Él quiera exigirnos que hagamos cosas, sino que los mayores, los primeros beneficiados somos nosotros, cuando andamos de acuerdo a su palabra. Estamos tratando el tema ya varias semanas sobre seguir a Cristo. Muchas personas siguen a Cristo, pero lo siguen de lejos. Y de lejos no puedes escuchar su voz. De lejos no podemos saber qué tiene Dios para nosotros, qué propósito, qué plan tiene para nuestra vida. Hay que buscar al Señor y seguirlo de cerca, teniendo comunión diaria con Él, alimentándonos de su palabra diariamente. Nuestro espíritu necesita comer la palabra de Dios. Nuestro cuerpo lo alimentamos y lo alimentamos bien. Nos gusta comer, ¿verdad? Y sobre todo comer bien, no quedarnos a medio. ¿Y con el espíritu qué? ¿Qué ocurre con el espíritu que necesita comer diariamente también? ¿Qué alimento le estamos dando? ¿Cómo está nuestro espíritu? ¿Está fortalecido o está débil? Ten en cuenta algo, si tu espíritu está débil, tu carne lo va a vencer. Ahora, si tú debilitas tu carne, tú la sometes al Espíritu Santo, tu espíritu va a renacer, va a coger vida y va a vencer a la carne. Es una lucha, es una guerra. ¿A quién alimentamos más? ¿Al espíritu o a la carne? Depende a quién alimentes, saldrá vencedor. Por eso yo te pregunto, ¿qué tal está tu relación con Dios? ¿Cuál es tu cercanía a Dios y a su palabra? ¿Estás dispuesto a hacer lo que Cristo te pide que hagas? ¿Estamos dispuestos a perderlo todo si hace falta para salvar nuestra alma? ¿Qué es más importante para ti? ¿Tu vida terrenal o el futuro, la eternidad de tu alma? ¿Qué priorizas? ¿Qué pones en primer lugar? ¿La vida eterna? Que el Señor nos promete y quiere darnos un anticipo, que empecemos a vivirla ya aquí, en esta tierra, y luego pasar toda la eternidad en su presencia. ¿Qué decides? ¿Cuál es tu decisión? ¿Seguir a Cristo o seguir tu carne? Lo que tú quieres hacer. Estas preguntas dan pie al tema que estamos tratando. Recordar que estamos tratando, lo dejamos la semana pasada, tratando sobre lo que significa perder para ganar. Las personas que para este sistema mundano igual los considera vencedores, pero que para Dios son perdedores.
Y también las personas que para este mundo quizá no te valoren, seas un perdedor, pero para Dios eres un vencedor. ¿Qué te importa más? ¿Ser un ganador para Dios o ser un ganador para este mundo y un perdedor para Dios? Eso es lo que habla el versículo que hemos leído, que vamos a leer ahora. Estábamos viendo, y voy a hacer un pequeño resumen de las personas que son ganadoras para el Señor y quizás sean perdedores para el mundo. Primero están los que optan por darle prioridad a perdonar. Hoy se ha hablado del perdón, ¿verdad? Dios confirma, Dios habla. Hay una necesidad, hermanos, y es una ley el perdonar. Dios quiere perdonarte. Él envió a su Hijo Jesucristo a la cruz para perdonarte a ti y a mí. Pero hay una ley espiritual que dice que si tú no perdonas, no se hace efectivo el perdón de Dios en ti. Y esto no es ninguna herejía. Es que el Señor perdona, claro que perdona, pero te exige a ti que perdones también y que pidas perdón si es necesario cuando te toque. También están los que deciden perder la capa y poner la otra mejilla, aunque para el mundo seas un perdedor. Los que perdieron amistades y trabajos por no negociar los principios éticos y morales que en ellos se encuentran, como hizo Daniel y sus amigos, que se negaron a comer de la mesa del rey. Los que perdieron amistades porque decidieron amar más al Señor que a cualquier cosa o cualquier persona, que no quiere decir que no amemos a las personas, sino que amemos más a Dios. Si tú amas a Dios de verdad, vas a amar al resto de la humanidad, porque lo que Dios nos insta, nos empuja, es amar primero a Dios y después al prójimo, como a ti mismo. En otro pasaje dice, amaros los unos a los otros, dice Jesucristo, como yo os he amado. ¿Cómo nos ama Jesucristo? ¿Cómo demostró su amor? Muriendo por sus enemigos, por aquellos que lo maltrataron, aquellos que se burlaban de él, aquellos que lo crucificaron, y desde la cruz oraba al Padre pidiendo el perdón de ellos. Así nos amó Jesucristo, hermanos. Y nosotros, ante la mínima que nos hacen, ya guardamos rencor, ya estamos sin hablarnos un tiempo, porque me has dicho, o quizá al tiempo ni te acuerdes por qué no le hablas a alguien. Eso ocurre mucho en el matrimonio también. A veces no nos hablamos, y al cabo de cierto tiempo te preguntas a ti mismo, ¿por qué no le hablo yo a mi esposa o a mi esposo? No recuerdas el por qué, pero sigues sin hablarle. Eso es tremendo, hermano, eso que pasa en el mundo, pero que nos pasa a nosotros dentro de la iglesia, que ocurra eso, cuando Dios nos ha llamado al perdón. También están aquellos que deciden no perder el tiempo en las cosas que ofrece este mundo, que todo está lleno de falta de ética y de moral y que nos van a conducir al pecado seguramente, y invertir tiempo en las cosas del Señor que nos van a conducir a una vida justa y honrada y al final la vida eterna. Están los que deciden perder la comunión con las tinieblas. Las tinieblas es el pecado, la ignorancia de este mundo, y ganar la comunión con la luz, la comunión con Cristo, que Él es la luz. Pero nosotros también debemos ser luz. Somos el cuerpo de Cristo. Él dijo, yo he venido para ser luz en este mundo, pero ahora yo me voy y os delego a vosotros el trabajo de ser luz.
Y la luz no se esconde. Tú no pones una bombilla en el suelo, ¿verdad? O debajo de la cama. Tú la pones en el techo bien alto para que alumbre. Así debe ser tú, una luz para este mundo que vive en oscuridad, en tinieblas, en pecado, en ignorancia, en maldad. Tú tienes que alumbrar a este mundo que, como digo, vive en tinieblas. Este último punto habla de luchas, hermanos, de enfrentamiento, de guerras. Decíamos que los expertos de este mundo dicen que la crisis, los conflictos y las guerras vienen por culpa del capitalismo y el socialismo, o entre políticos de diferentes ideas. Lo que realmente existe es una crisis espiritual que trae como consecuencia la crisis económico-social. Pero el mundo esto no lo ve. No se dan cuenta de que el problema, si los políticos de hoy en día se dieran cuenta de dónde está la raíz del problema de que las cosas no marchen bien, levantarían la mirada al cielo, buscarían a Dios como la ayuda. La solución está en Cristo. Pero no solamente la solución nuestra, sino la del universo en completo. Pero los políticos y el mundo, las personas que habitan este mundo, los incrédulos, no se dan cuenta. Están ciegos. Por eso debemos abrirle los ojos nosotros, que tenemos la verdad, que conocemos la verdad, que somos libres, porque la verdad nos hace libres. Tenemos que levantarnos, encender la luz. ¿Qué ocurre cuando se enciende una luz? Que las tinieblas desaparecen. Las tinieblas con la luz no casan, ¿verdad? Si hay luz, no hay tinieblas. Si hay tinieblas, no hay luz. No conviven. Y Dios nos ha llamado a ser luz, no tinieblas. Amén. El problema, hermanos, es que es una lucha entre la verdad y la mentira, entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Es, por tanto, una guerra espiritual. Y el problema es que lo que realmente está sucediendo es invisible. La consecuencia de todo lo que vemos que está ocurriendo, del mal y de las cosas malas que están ocurriendo, es algo que no se ve, el motivo. Incluso también hay algunos creyentes, muchos diría yo, con sus ojos espirituales cerrados, y eligen ignorar lo que está ocurriendo, esta guerra espiritual, para poder pasar desapercibidos y que el mundo no se meta con nosotros. Eso habla de falta de compromiso. La Iglesia debe salir a flote con la verdad. Que la verdad resplandezca. Yo te digo algo, existe mucha mentira, pero existe la verdad. Y la verdad siempre le gana a la mentira. Porque Cristo, que es la verdad, venció a Satanás, que era el padre de la mentira. La verdad siempre saldrá victoriosa. Y tú y yo la tenemos. No escondas la verdad de Cristo. No te refugies, como hacen las tortugas cuando son atacadas. ¿Qué hacen? Esconden la cabeza y las patas en el caparazón. Nosotros no debemos actuar así. Debemos que la gente nos vea, que somos el remanente que Dios ha dejado o ha elegido para traer esa luz que este mundo necesita. En Efesios capítulo 6, Pablo nos dice algo muy importante y que debemos saber y aplicar. Versículo 12 dice: porque nuestra lucha no es contra seres humanos,
sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas, hermanos, huestes y ejércitos de maldad que actúan en las regiones celestiales, o sea, que actúan sin que nuestros ojos físicos lo vean, pero que sabemos que están ahí, los que creemos de verdad y vemos con nuestros ojos espirituales, sabemos que existen esos poderes que gobiernan e influencian la vida de las personas. Dice el versículo 13, por tanto dice, tomad, aparte de un consejo es un mandamiento, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. El día malo es el día de los problemas, el día de las dificultades que todos atravesamos y que generalizando hoy en día este mundo está sufriendo. Estamos viviendo el día malo. Epidemias, guerras, luchas fratricidas, terremotos, tsunami. Estamos viviendo el día malo. Por eso tenemos que cubrirnos con la coraza de Dios, con la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que cuando haya acabado todo esto que está sucediendo, que va a terminar, porque los problemas duren mucho o duren poco, siempre van a terminar. Y cuando terminen, que estemos firmes, que hayamos sobrevivido en nuestra fe y en nuestra firmeza en creer y la esperanza de que Dios cumple siempre sus promesas. Igual no las cumple cuando tú quieras, pero en el momento oportuno, que es el momento de Dios, el tiempo de Dios, no el nuestro. Él no funciona con nuestro cronos, de ahí la palabra cronómetro. Él funciona con el kairos, el tiempo de Dios. Amén. Nuestra lucha, por tanto, no es contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo espiritual que no se ve, invisible, contra fuerzas poderosas en un mundo tenebroso y contra espíritus malignos, o sea, contra demonios que abundan. Luchamos contra la influencia que estas autoridades tienen sobre las personas. De ahí la necesidad de cubrirnos con toda la armadura de Dios y así poder afrontar con fe y valentía todo lo que está pasando en estos tiempos tan peligrosos y mantenernos firmes. En Efesios capítulo 6, a partir del verso 14, Pablo exhorta y explica en qué consiste dicha armadura. Dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, tiempos buenos o tiempos malos, siempre tenemos que orar con todo tipo de oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia, estando vigilantes siempre y suplicando por todos los santos, que a veces lo que hacemos, en vez de orar por los santos son los que se sientan en las bancas, no los que están en una imagen de madera colgada en la pared. Cuando Pablo escribe cartas, las escribe a los santos de Corintios o de Filipo. Y no creo que cuando les escriba esa carta estén muertos, sino que estaban bien vivitos y eran santos. Habían sido santificados por la sangre de Cristo. Hermanos, debemos defender nuestra posición, nuestra fe, sujetándonos, esta es la simbología del cinturón, sujetándonos a la verdad de la palabra de Dios, cubriendo la simbología de la coraza, nuestro corazón, nuestro espíritu, siendo justos y aplicando la justicia de Dios en nuestra manera de vivir. Debemos también estar siempre preparados. La Biblia dice prestos
para anunciar la paz que proviene de la buena noticia que representa el Evangelio de Jesucristo. Y además de todo esto, debemos levantar y cubrirnos con el escudo de la fe para así detener los ataques, las flechas que el enemigo nos va a lanzar y que nos envía continuamente. Que nuestro pensamiento, la simbología del casco, esté siempre en la salvación que Dios promete a los que le amamos, le obedecemos y le servimos. Nuestros pensamientos tienen que estar enfocados, por eso debemos cubrirnos con el casco de la salvación, que nuestra mente siempre esté pensando en lo que Dios hizo por nosotros a través de su Hijo Jesucristo, dándonos la salvación. Y sobre todo, que nuestra arma de ataque y de defensa, no contra los hermanos, no contra los incrédulos, sino contra el enemigo, Satanás, que a veces utilizamos la palabra de Dios, la espada del Espíritu, para atacar a los hermanos, y eso es diabólico. A quien hay que atacar y de quien hay que defenderse es de nuestro enemigo que quiere destruirnos. De la misma manera que Cristo Jesús vino a traernos vida y vida abundancia, el diablo, su propósito, su plan, era matar, destruir y robar. Matarnos espiritualmente, robar nuestra bendición, la bendición que Dios tiene para nosotros, y destruirnos en el infierno. Eso es lo que quiere Satanás. ¿Qué plan? ¿En qué plan estamos? ¿En el plan de Cristo? ¿O seguimos el plan de nuestro enemigo, el diablo? Sobre todo, nuestra arma de ataque y de defensa sobre las mentiras del diablo, que sea la palabra de Dios, que es la verdad, sabiendo, como he dicho, que la verdad siempre va a triunfar sobre la mentira. También debemos reforzar todo esto con el arma poderosa de la oración, y la oración en el Espíritu. Dejar guiarnos por el Espíritu Santo de Dios cuando oremos. Aparte, también debemos dejar que el Espíritu Santo coja nuestro espíritu y ore por nosotros. La Biblia lo expresa diciendo que dejemos al Espíritu que ore por nosotros con gemidos que no se pueden describir ni se pueden descifrar. Ese es el idioma angelical que muchas veces no empleamos por miedo, por temor, pero que deberíamos emplear ese arma poderosa de la oración en el Espíritu. Dejar que el Espíritu Santo nos guíe en oración. Dice la palabra de Dios que a veces no sabemos ni cómo ni qué pedir, pero para eso tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda en esa debilidad, y lo hace con sonidos ilegibles. En este mundo también podemos llegar en este punto, a la siguiente conclusión. Con los pecadores y con los incrédulos, ya lo tocamos en un punto anterior, pero que también, aquí también podemos aplicarlo. Con los pecadores y con los incrédulos, relación sí, cubiertos con toda la armadura de Dios, para así poder predicarles el Evangelio y ser ejemplo, y que puedan arrepentirse y ser salvos, pero cubiertos con la coraza, cubiertos con el casco, cubiertos con el escudo, en definitiva cubiertos con toda la armadura de Dios, porque cuando tú le hablas a un incrédulo, el incrédulo debéis saber que está en las manos del diablo, y el diablo no va a dejar que por las buenas se lo arrebates. Por eso debes cubrirte con toda la armadura de Dios antes de predicarle el Evangelio a nadie, y sobre todo que lo que digas esté en acuerdo con lo que haces, porque si no el enemigo se va a reír de ti. ¿Qué vas a decir? Tú que vienes a decirle a esta persona que está mal en esto si tú estás peor. ¿Estás comprendiendo, hermano? Relación, sí.
pero no debemos tener comunión. Como decíamos, significa participar íntimamente con ellos, tener un trato familiar con los incrédulos, ser fiel a lo que ellos piensan, tener la misma visión, hacer lo mismo que ellos hacen. Ahora se acerca Navidad, ¿verdad? Hay muchos creyentes que hacen lo mismo que hacen las personas incrédulas. No caigamos en ese error. Nosotros tenemos que ser luz. Esa luz que supuestamente viene en esta época a este mundo, que es Cristo, que por eso se encienden todas las lucecitas por todos sitios y nadie sabe por qué. ¿Por qué se iluminan las calles en Navidad? ¿Por qué ponemos lucecitas en casa? Eso es simbología de que Cristo viene a la tierra, la luz viene al mundo. Pero el mundo lo ha convertido en una juerga, en una fiesta, en un atiborrarte de comida, gastarte dinero sin freno. ¿Sabéis que el mes de diciembre es el mes que más se gasta, que más se consume y que menos se ofrenda a Dios también? Eso es Navidad. Voy a mandar a todo el grupo de la iglesia un estudio que tengo sobre la verdadera Navidad, que explica todo lo que se hace en Navidad y de dónde proviene. Que la mayoría de las cosas provienen de los paganos, de los que no creen. Pero nosotros, los supuestos cristianos, lo hacen. No participes, hermano, con lo que participan malamente las personas que nos rodean. Seamos ejemplo para ellos. Y cuando te digan, ¿tú por qué no pones el arbolito de Navidad? Sepas por qué no lo pones. Que muchos cristianos, y yo sé que si yo me dedicara a visitar ahora en Navidad familias cristianas, encontraría más de un árbol de Navidad. Seguro. Pero es igual. Todo el mundo lo hace, hermanos. Todo el mundo lo hace. Pero tú tienes que saber por qué lo haces. Y de dónde viene esa tradición. Que no es, ahora no hay tiempo para explicar, pero que os voy a mandar un estudio al grupo, y aquel que no esté en el grupo de la iglesia y quiera estar, que me dé su teléfono y lo incluimos. Porque ahí sale todo lo que se hace en la iglesia. Esos grupos están creados personalmente para la iglesia evangélica de Mula. Ahí está todo lo que se predica, todo lo que se dice. No para colgar ningún otro tipo, que yo no digo que sea malo. Pero lo que vemos, tanto en el grupo de oración como en el grupo de la iglesia, están creados con un fin y con un propósito. No para que tú ahí cuelgues cualquier cosa que veas en internet y te parezca que está bien, porque igual no está bien. Por eso queda terminantemente prohibido en los grupos de la iglesia colgar cosas sin pasarlas por el filtro de la palabra de Dios. Tú puedes colgar una oración, hacer una oración, mandar un mensaje, un versículo, pero no me cuelgues predicaciones de por ahí que tú salgan en internet, que tengo que estar yo ahí viendo a ver si... No darme trabajo de ese tipo. Yo creo que aquí hay una buena enseñanza para que no andemos jugueteando con internet, perdiendo el tiempo. ¿Estáis comprendiendo, hermano? Yo no digo que no uséis el internet. Ya prediqué en una ocasión lo que significa el orden de Dios ahí. No todo me es lícito, mas no todo me conviene. No me puedo dejar impresionar ni atar por nada. Tengo que ser sabio y dedicar mi tiempo a escuchar la verdad. Y si tienes dudas sobre algo, pregunta, que para eso estamos los líderes espirituales, los padres espirituales que Dios ha puesto en su congregación, para que os informen de las cosas que están bien
y las cosas que están mal. Deberíais tener vosotros discernimiento, porque se supone que tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros, ¿verdad? Porque todo nacido de nuevo, el Espíritu Santo viene a morar dentro de él, y el Espíritu Santo da discernimiento. Y discernir, aparte de distinguir entre el bien y el mal, también da discernimiento entre lo que es verdad y lo que es casi verdad. Es que aquí este hombre predica y nombra a Jesucristo, pero en el momento en que te meta un 1% de mentira, esa levadura echa a perder toda la predicación y te puede contaminar, te puede envenenar tu vida cristiana. No lo digo por controlar, yo no quiero controlar ni fiscalizar a nadie, yo lo que doy es consejos, y el que quiera que los tome. Amén. Por último, también en este grupo de personas que para el Señor son ganadores, está el último punto que vamos a tratar, que es los que deciden llevar una vida de comunión con los hermanos, cultivan una vida de oración y de meditación de la palabra y la ponen por obra. Para poder tener una buena comunión unos con otros, hermanos, es necesario que vivamos en la luz, que vivamos a la luz de la palabra de Dios, que vivamos conociéndola y viviéndola. Así andaremos lejos del pecado y de la ignorancia, lejos del mundo tenebroso de las tinieblas. El apóstol Juan, en su primera carta, capítulo 1, versículo 5, dice: este es el mensaje que hemos oído de él, de Jesucristo, y os anunciamos: Dios es luz, y no hay tinieblas en él. Versículo 6, si decimos que tenemos comunión con él, y andamos en tinieblas, en ignorancia y en pecado porque queremos, estamos mintiendo y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Lo que he dicho al principio, si tú no andas en la luz de Dios, no andas en la luz de su palabra, no tienes una buena comunión de intimidad con Dios, nunca podrás tenerla con los hermanos, es imposible. Si estás en la luz, como Él es luz, podemos tener comunión unos con otros porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Sabéis que Dios no puede tener relación con el pecado? Donde hay pecado, no está Dios, y donde está Dios no hay pecado. No sé si entendéis el juego de palabras. Si tú andas en la luz, si tú andas en la luz de la palabra de Dios, siguiéndola y obedeciéndola, en ti no puede haber pecado. Puedes fallar, eso sí. Como hemos dicho, la perfección se va adquiriendo con el tiempo y la dedicación. Pero nos arrepentimos porque hemos tenido un mal momento. Ahí está Jesucristo sentado a la diestra del trono de Dios, intercediendo por nosotros. Ahora lo que no podemos es vivir en pecado sabiéndolo. No hay comunión, el pecado con Dios, no hay comunión la luz con las tinieblas. Andar en luz nos llevará a poder tener comunión con Dios y por tanto también unos con otros. Tenemos el ejemplo a seguir de la iglesia primitiva. En Hechos capítulo 2, verso 42 dice: y perseveraban, o sea, eran constantes en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Verso 46, vuelve a repetir: y perseveraban unánimes en una misma visión, en un mismo sentir, cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y mirad las consecuencias de hacerlo bien:
y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. A veces nosotros equivocamos nuestro trabajo, pensamos que somos nosotros quienes tenemos que añadir a la iglesia a las personas. Nosotros tenemos que dar ejemplo a las personas y las personas se van a convertir por tu ejemplo. Y entonces el Señor los va a añadir. El Señor, no tú. No te creas un superhéroe, como alguien por ahí dice que es el Superman de la iglesia. El Superman de la iglesia es Jesucristo, hermano. El protagonista de esta historia no eres tú, ni yo. Nosotros somos actores secundarios. El protagonista principal se llama Jesucristo. Y cuando tú le quites la honra y el honor que se merece Jesucristo y lo que Él hace por nosotros, estás robándole la gloria a Dios. Y los ladrones no entrarán en el reino de los cielos. ¿Estoy comprendiendo, hermanos? Os veo muy serio esta mañana, no sé. Hermanos, todos los creyentes deberíamos seguir las enseñanzas que Jesucristo enseñó a los apóstoles. No cambiarlas. Esas enseñanzas han ido transmitiéndose de generación en generación y debemos hacerlo sin adulterarla. La palabra de Dios hoy en día abunda adulterada en muchos sitios. Tenemos que tener mucho cuidado, mucho ojo con las sectas, con las falsas doctrinas, con muchos cristianos que se llaman evangélicos y no siguen las enseñanzas del Evangelio. También deberíamos tener comunión fraternal con los hermanos, y participar juntos en comidas y en oraciones. ¿Sabéis que el motivo principal por el cual comemos aquí los domingos es por tener coinonía los hermanos juntos? Por eso cuando alguien lleva, dame un menú, me lo llevo a casa y me voy, a mí eso no me agrada, porque no es el propósito, esto no es un restaurante. Comemos juntos, como dice la palabra de Dios, y es ejemplo la iglesia primitiva, con alegría, con gozo, porque estamos los hermanos juntos. Come aquí, participa aquí, luego si te quiere llevar un menú, pero que no llegues allí, termine el culto, pidas un menú y te vayas a casa. Ese no es el plan. Porque vuelvo a repetir, esto no es una casa de comidas, no es un restaurante. ¿Estás comprendiendo, hermano? También debemos aprender a adorar juntos en el templo, a tener el deseo de estar los hermanos juntos para adorar a Dios. Estar los hermanos juntos el día de oración. ¿Sabéis que la oración es el oxígeno de la iglesia? Lo mismo que el oxígeno es necesario para nuestra vida, si no respiramos oxígeno nos morimos. La oración en la iglesia es lo mismo, es el oxígeno que da vida a la iglesia. Una iglesia que no ora es una iglesia muerta. Por eso os animo a participar en la oración unos con otros. Que el culto de oración sea importante. A veces valoramos el culto de los domingos y hay que valorarlo en su justa medida. Pero el culto de oración es un culto que no debemos olvidar. La oración de la iglesia tiene poder. Y a veces no lo valoramos. Las consecuencias, hermanos, si así lo hacemos, es que el Señor va a añadir a su iglesia los que se vayan convirtiendo con nuestro ejemplo y con nuestro testimonio. Al principio, hermanos, solo existía una iglesia. ¿Sabéis cuándo vino la división? Cuando la religión, que es el obvio del pueblo, alguien lo dijo, cuando la religión quiso introducir nuevos criterios y cambiar las enseñanzas de Jesucristo, esas enseñanzas que Jesucristo les transmitió a sus apóstoles, quisieron cambiarlas y ahí se produjo el cisma, la división. Así es como nace, quiero hacer un pequeño resumen de cómo nace la Reforma Protestante. Quiero hacer una pequeña reseña sobre esto.
La Reforma fue un movimiento religioso iniciado por Martín Lutero en el año 1517, que dio lugar a la división del catolicismo y al surgimiento de nuevas iglesias denominadas protestantes. ¿Qué fue la Reforma protestante? Se llama Reforma protestante o simplemente Reforma a ese movimiento religioso que provocó la división del catolicismo y surgieron las iglesias que se dominan genéricamente protestantes. ¿Cuándo se inició? Pues se inició en Wittenberg, capital del Ducado de Sajonia, lo que es ahora Alemania, a principios del siglo XVI. Su impulsor era un monje católico y teólogo alemán, Martín Lutero, quien el 31 de octubre de 1517 clavó las 95 tesis de protesta en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg, mejor dicho. En ese documento de su autoría, que lo escribió él, las 95 tesis, criticó y protestó, de ahí la palabra protestantes, contra diversas prácticas de la Iglesia Católica, entre ellas la venta de indulgencias y la acumulación de bienes materiales. Él no estaba de acuerdo, según lo que él leía en la Biblia, no estaba de acuerdo en lo que la Iglesia Católica hacía. Prácticas de venta de indulgencias. O sea, que podían salvarse los que tenían dinero, los que no. Los que podían pagar. Ahí crearon el purgatorio. Pero qué tremenda injusticia. Supuestamente vamos a creer que existe el purgatorio, que no existe. Ya hasta incluso el Papa creo que lo ha quitado. Pero imaginaos, un rico va al purgatorio, un pobre va al purgatorio. El que pague saca a su familiar del purgatorio, el que no tenga se queda ahí. Tremenda injusticia, tremenda falsedad, tremenda herejía. Muchos siguen pensando todavía en eso. Por eso no somos como los católicos, que ellos hacen misa y nosotros culto. No. No te confundas. Ellos son tinieblas. Porque andan en ignorancia. Se creen que saben, pero andan ignorantemente. Y claro, y confunden a todos aquellos que les siguen. Las principales causas, entre otras, voy a ser breve, del surgimiento de la Reforma protestante fueron las siguientes. Como he dicho, la venta de indulgencias promovida por el papado para financiar la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma. ¿Cómo vamos a financiar? ¿Cómo vamos a pagar la construcción de la Basílica? Pues vamos a inventarnos algo. Y se inventaron que la gente tenía que pagar para sacar a sus seres queridos del purgatorio. Tremendo, ¿verdad? La entrega de dinero para obtener la indulgencia y el perdón de los pecados. O sea, menospreciando lo que Cristo hizo. ¿Tú querías que Dios te perdone los pecados? Paga. Y si no tienes, pecador, condenado. Eso es lo que protestan los protestantes. Por eso nos llaman protestantes, porque este monje que era católico, en su celda estudiando la Biblia, se dio cuenta de las herejías y las mentiras del catolicismo. Se predica, hermanos, este hombre, Martín Lutero, predicaba a favor del retorno de los valores del cristianismo primitivo, lo que he dicho antes, que tenemos que seguir los consejos o la forma de vivir de la iglesia primitiva. Tenían sus fallos, como todos, tenían sus problemas y Pablo muchas veces tenía que pelear y luchar con ellos para que volvieran a las sendas antiguas, que hicieran las cosas de acuerdo a la palabra de Dios.
Pero él predicaba a que se volvieran a los valores primitivos y también en contra de la autoridad del Papa sobre toda la cristiandad. ¿Sabéis que para los católicos el Papa es la máxima autoridad? El Papa usurpa la autoridad de Dios. Se sienta en el trono de Dios. Por eso también Martín Lutero protestó contra esa jerarquía que quería imponer el papado, ser el representante de Dios aquí en la tierra. ¿Sabéis quién es el representante de Dios aquí en la tierra? El Espíritu Santo. Que Jesús dijo, os conviene que yo me vaya, pero no os voy a dejar huérfanos. Os enviaré al Espíritu Santo, que es Dios, para que dirija vuestras vidas. No es el Papa quien dirige la vida de los cristianos, es un usurpador, aquel que se sienta en el trono de Dios y se hace pasar por Dios. Esa es la figura del anticristo. Yo lo veo clarísimo, no sé vosotros. La palabra, y ya termino con este tema, la palabra protestante comenzó a ser utilizada a partir del año 1529, cuando varios príncipes alemanes firmaron la Protesta de Spira, un documento en el que se manifestaban en contra y estaban en disconformidad por los intentos del emperador Carlos V, que supuestamente era católico, de someterlos a la autoridad del Papa. Hermanos, de ahí que la palabra de Dios hoy nos empuje a imitar y a valorar y volvernos a la autoridad de la Iglesia primitiva y a su actitud, la autoridad delegada de Dios. El cisma, la división, la ocasionó la religión. Por eso a Dios no le agradan las religiones. A Dios no le gusta la religión que Él define, que se nombra creo que es 3 veces en la Biblia. En toda la Biblia la palabra religión, creo, no sé si estoy en lo cierto, pero creo que son 3 veces las que se nombra en la Biblia. Y una de ellas es diciendo, la religión pura y sin mancha es atender las necesidades de los pobres, de los necesitados. Aprender el ejemplo de Jesucristo, seguir sus enseñanzas. Jesucristo vino y dijo, yo no he venido a servir, a que me sirvan, he venido a servir y serviros hasta la muerte. Esa es la verdadera religión, servir a Dios con todo nuestro ser, con nuestros pensamientos, con nuestra carne, con nuestras fuerzas humanas y con todo nuestro espíritu, amar y servir a Dios. Esa es la verdadera religión. Y servir a los demás. Aquel que pretende ser un buen cristiano preocupándose solamente de sus intereses personales, dejando a un lado las necesidades de los demás, mirando hacia otro lado, no es digno de llamarse creyente y mucho menos discípulo del Señor. Por eso, si seguimos, y estoy terminando, si seguimos todas estas actitudes que hemos estudiado, no cabe duda que seremos vencedores para el Señor, para Dios seremos unos vencedores, aunque este sistema mundano en el que vivimos, esta sociedad en la cual vivimos, nos considere perdedores, nos considere poca cosa. Ay, los cristianos evangélicos, los cristianos. Alguien menospreció a los cristianos y tuvo unas graves consecuencias. Alguien maldijo a Dios desde lo más profundo de sus entrañas, dijo, y murió con un cáncer en sus entrañas. Hay que tener mucho cuidado. No voy a decir el nombre, pero yo creo que muchos conocéis a esa persona que maldijo a Dios. Y lo dijo así, maldigo a Dios desde lo más profundo de mi ser. Y murió con un cáncer
con un cáncer en lo más profundo de su ser. Con Dios no podemos jugar, hermanos. No es que Dios envíe ese cáncer, es tu actitud lo que provoca que las cosas no te vayan bien. Dios envió a Jesucristo para sanar a todos los oprimidos, a todos los enfermos. No puede mandar enfermedades, pero si te vienen algo malo por tu mala actitud, no es culpa de Dios. ¿Estás comprendiendo, hermano? Tenemos que aceptar también la soberanía de Dios. Él sana. Yo lo creo, que Él sana. El profeta Isaías dice que Él llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario para que tú no las lleves. Pero Él sigue siendo soberano y Él decide. Y si decide llevarte con Él, tenemos que aceptarlo. ¿Estás comprendiendo? Bien, pues lo dejamos aquí. Seguiremos la semana que viene también con el mismo tema. El tema de seguir a Cristo de cerca, seguir a Cristo de verdad y también saber el precio que hay que pagar. Amén.